peinado, pero no dejemos de quitar el foco de uno de los problemas más importantes, más acuciantes que tiene la sociedad hoy en día, que no quede sepultado por otras cuestiones de actualidad que también son importantes y son fundamentales, pero no sepultemos el problema de la vivienda. Así que ya saben que de vez en cuando a nosotros nos gusta volver a poner el acento, volver a poner el foco en el problema que tiene muchísima gente, sobre todo muchísimos jóvenes, y no solo, pero sobre todo muchísimos jóvenes con el acceso a la vivienda. Lo vamos a hacer a partir de unos datos que conocimos ayer, porque la ecuación entre salarios y vivienda, ya saben, porque lo hemos contado muchas veces, que no sale, los números no salen, los jóvenes no pueden ahorrar. Esto quiere decir que se emancipan más tarde que en otros países de nuestro entorno, pero es que esto además... Hay algo que es fundamental, y es que está lastrando los proyectos de vida de miles y miles de personas. Porque una vivienda, el acceso a una vivienda, la facilidad para pagar una vivienda, sea de alquiler o de venta, va ligado directamente con el proyecto de vida que una quiera plantearse. Pablo Anzola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y es lo que se puede bautizar como generación en espera. Y es que hay un informe que hemos conocido esta semana que dice que la vivienda está obligando ahora mismo a 2 de cada 10 jóvenes a aparcar sus planes de futuro, a aparcar este proyecto de vida. Sí, eso es, Ángels, una generación en pausa, en espera, congelada, una generación que quiere serlo, pero que no puede, porque cuando a esos salarios bajos se suma el precio de la vivienda, lo decías, las cuentas no salen. No llegas a tener una intimidad, no llegas a tener una cosa a la que se le llame hogar. Entonces, pues claro, cosas como el querer, por ejemplo, formar una familia, todo eso se está alargando en el tiempo. Como Juanjo, 1 de cada 4 jóvenes en España se ve obligado a retrasar sus planes de emancipación por el precio de la vivienda y aplazar también su proyecto vital por falta de ahorros, irse a vivir con su pareja o formar, por ejemplo, una familia. Estos son datos de un estudio de Ipsos en colaboración con IKEA que revelan, de hecho, que 2 de cada 10 jóvenes en nuestro país, menores de 35 años, dice ver limitado su desarrollo personal precisamente por este rally de precios inmobiliarios. El Sarnay, de la plataforma Talento para el Futuro, habla ya de todo un bloqueo generacional. Por lo tanto, vemos un bloqueo vital que se traduce en que el 44% no logra ahorrar porque no tienen ningún tipo de posibilidad, de capacidad de ahorro por los salarios, por los precios, por el coste de vida, pero sobre todo también por ese coste del alquiler, que es inasumible. Un alquiler que, hay que recordar, ha duplicado su precio en los últimos 10 años. Eso está congelando la toma de decisiones personales de tanto peso, por ejemplo, como la maternidad. El 19% de los jóvenes en nuestro país asegura que aplaza la decisión de tener hijos por el problema de la vivienda. Por lo tanto, vamos a sufrir una crisis demográfica aún más fuerte dentro de unos años, porque la juventud, que ya no será tan joven, no ha podido tener un hogar donde emprender ese proyecto de vida y poder plantearse tener hijos, ¿no? Toda esta coyuntura, por cierto, está pasando también factura a la salud mental de buena parte de esta generación en espera. La mayoría, el 60% de los jóvenes en nuestro país, dice que el problema de la vivienda está afectando ya a su bienestar emocional. Y hay otro dato, Pablo, que arroja este informe, que dice que la mitad de los jóvenes necesita la ayuda de los padres para pagar la vivienda, para conseguir mensualmente pagar la hipoteca o pagar el alquiler de la vivienda. Y esto es algo peligroso, sobre todo por cómo puede ampliar la brecha de desigualdad, porque no todos los padres pueden ayudar, pueden hacer este gesto con sus hijos. Eso es, sí, y es llamativo además como el porcentaje de jóvenes que destina más de lo recomendado a pagar su casa. Ahora mismo el 52% es prácticamente el mismo, idéntico, que el de aquellos que necesitan la ayuda de sus padres para afrontar ese cargo. Muchos lo hacen mes a mes, otros, como Sofía, tienen algo más de suerte y lo necesitan solo puntualmente. Nos decía esto. Me pasó hace poco pues que se me juntó un mes varias cosas y a la vez me tuvieron que quitar una muela del juicio. Entonces, bueno, lo resolvimos pues que mis padres me pagaron esto. Pero bueno, claro. Sofía nos decía que ve prácticamente imposible vivir sola, que eso le está afectando ya en decisiones como dónde vivir, qué estudiar, dónde trabajar, dónde asentarse. Ella es cierto que cuenta con ese colchón familiar, pero otros muchos no, lo que según el informe de Ipsos amenaza con disparar
superar la desigualdad en nuestro país. Hay que recordar, por cierto, que el 80% de los españoles más ricos recibe una herencia frente al 30% de los más pobres que lo hacen. Con la radiografía, Pablo, de esta generación hecha a partir de estos datos que estamos ofreciendo, ¿qué soluciones tiene este problema? O al menos, ¿qué soluciones reclaman los autores de este informe? Bueno, desde Talento para el Futuro no creen que se esté haciendo todo lo posible para resolver este problema. Hay que entender la vivienda, dicen, como un bien esencial de primera necesidad, despegarlo de la dinámica del mercado, y para eso creen que el colchón del sistema público es fundamental. Piden más voluntad política. El Sarnaiz. Es una crisis que lleva muchos años fraguándose, no es algo de hace 2 días. Hay muchos actores implicados, por supuesto, y se necesita muchísima coordinación. Pero sobre todo lo que se necesita es voluntad política y dejar de pensar en ciclos electorales, pensar con sentido de Estado, con sentido de país, pensar a largo plazo. Bueno, ese informe recoge también la opinión de los jóvenes sobre las medidas que se están llevando a cabo aquí en nuestro país. 1 de cada 3 dice estar a favor del tope de precios, de la regulación de precios, y defiende además la vivienda social, la vivienda protegida, ese salvavidas público en el que España sigue muy atrás respecto a la media europea. ¿Cómo de identificado te has sentido en este informe, Pablo? Al 128%, desde luego. Porque estabas haciendo la información, si no, tu voz hubiera podido ser la de uno de los testimonios que ha salido. Yo siempre digo que en los cortes estos de testimonios que metemos podría estar perfectamente. Yo me acabo de mudar a Áñez precisamente por un alquiler temporal, que también lo hemos contado, por precios que no paran de subir y por un mercado que te atrapa, yo creo, desde todos los ángulos, ¿no? Y tú sí tienes esa sensación de tener que estar aparcando constantemente tu proyecto de vida. Totalmente, lo condiciona totalmente. Madrid es una ciudad que al final, por esa dinámica de precios, a veces te planteas incluso si seguir aquí, ¿no? Porque dices, bueno, pero tu proyecto también está aquí, tu proyecto profesional está aquí. Muchísimas gracias. Hasta luego.